Bueno, gente, soy Fede Acá Kime. y estamos en otra edición de Viernes de lo Extraño, episodio 8 de la temporada 2, ¿no? 8, sí. Sí, 8. Bueno, como siempre tengo problemas para elegir el tema del próximo capítulo y justo creo que el lunes o martes cayó el día del piloto. Y dije, vamos a hacer un especial pilotos, aviones. Y como el título no me limita, hay de todo, hay desapariciones, de todo un poco. Así que lo que más hay son obviamente casos ovni, así que con eso arrancamos. Y bueno, el primer piloto que vio algo extraño es Rafael Pacheco Pérez, el 21 de junio de 1976. Esto fue en México. Era un joven piloto estudiante con apenas 52 horas de vuelo, a bordo de un Cessna 150, cuando despegó desde Chimalhuacán rumbo a Acapulco. En pleno vuelo, desapareció del radar. Una hora más tarde, terminó aterrizando sobre Acapulco, algo imposible a la velocidad de crucero del avión, con casi todo el combustible intacto. Su voz volvió cambiada. No era él quien hablaba, sino una presencia que emitía mensajes en varios idiomas, según los registros. Él estaba hablando porque así se le ordena. Lo estamos utilizando como si fuera... Sí, lo estamos utilizando como un micrófono. Durante unos 30 o 45 minutos transmitió. Dijo, no importamos mucho, somos seres, no estamos solos en el universo, físicamente igual a ustedes. Tras el aterrizaje estaba en perfectas condiciones, sin drogas ni lesiones, pero con amnesia total del evento. Nunca recuperó su licencia. O sea, este primer caso aparentemente vio algo, desapareció del radar, hizo un vuelo imposible, o sea, imposible en tiempo. Y bueno, cuando volvió empezó a hablar incoherencias, estas incoherencias que yo le estaba diciendo, como que alguien estaba hablando por él. La verdad que este caso es impresionante, por ahí lo podría investigar un poquito más. Pero bueno, lo quise meter porque es un piloto, así que da con el tema, pero seguramente lo nombre más adelante a ver si podemos conseguir por ahí el audio, porque creo que existe el audio de lo que transmitía. Así que bueno, ¿cómo andan los chicos del chat hoy? Hoy me van a tener que ayudar también comentando. Síganos en redes, que me olvidé decirlo al principio. Sigan a Quimeralas en redes, sigan el Instagram del podcast Viernes de lo Extraño. Ahí me pueden escribir, contar sus experiencias, sugerir temas. Me va a servir mucho eso, que me sugieran temas. Muy bien. Acá tenemos a Fer. No lo conocía Weber tampoco. Bueno, nos tiene que nos escucha por Spotify. Sí, sí, es más, creo que creo no, ya están subidos los primeros dos capítulos, ¿no? En Sí, YouTube y Spotify de la temporada. sí. Así que vayan a verlo, están muy buenos. Sí, este caso de Rafael Pacheco Pérez, yo lo escuché, lo investigué, y sí, está la grabación, es muy, muy rara. Es como que hace una voz muy extraña. Aparte de un piloto joven, pocas horas de vuelo. La verdad que es raro que esto no se conozca más, ¿viste? No lo hayan investigado muy a fondo. Pero bueno, pasamos al siguiente piloto, que es el caso de Kenneth Arnold. El 24 de junio de 1947 en Estados Unidos, sobrevolando el monte Rainier a unos 9.200 feet, que serían pies, Arnold divisó 9 objetos metálicos y describió su movimiento como un platillo si lo lanzas sobre el agua. De hecho, este caso fue el que bautizó, por así decirlo, el hecho de decirles platillos voladores, porque así lo describió. Calculó velocidades de entre 1200 y 1700 millas por hora y explicó la forma. Plato de tarta cortado por la mitad con un triángulo convexo atrás. Añadió, no hay duda en que mi mente de que estos extraños objetos no son aeronaves de diseño humano y de materia desconocida para nuestra civilización. Su avistamiento fue el que acuñó el término platillos voladores e inició la oleada de 1947. Este caso fue el que los apodó los platillos voladores. Ajá. De hecho, así se empezó como a mediatizar porque salió en un diario, le hicieron una nota, entonces ahí como que empezó a haber una oleaje de avistamientos, pero no se sabe si fue porque querían figurar o sea, siempre va a estar la duda, ¿no? Como yo les digo, el 99% pueden ser falsos, pero queda ese 1% ahí dando vuelta. Este caso se hizo muy mediático, entonces empezó a saltar, sí, yo también vi uno, sí, yo también vi otro, y así fue un oleaje bastante potente hasta que ese mismo año, del 47, creo que fue lo de Roswell, así que fueron años de avistamientos. Acá en Argentina también, en el 47, en el 60, hubo muchos oleajes, así. Bien, después tenemos a Carlos Antonio de los Santos Montiel, el 3 de mayo de 1975 en México. Un piloto de un Piper PA-24 en un vuelo entre Zihuatanejo y Ciudad de México sintió que su aeronave era presa de fuerzas externas cuando 3 ovnis metálicos de unos 4 metros de diámetro lo rodearon. Uno rozó el fuselaje provocando daño en el tren de aterrizaje y en la radio se escuchó su voz alterada, casi suplicante. Tengo 3 objetos no identificados volando a mi alrededor. El avión no responde.
no estoy controlando la aeronave. Controladores confirmaron por radar que esos objetos giraban abruptamente a 800 kilómetros por hora, capaces de un giro de 270 grados en solo 5 kilómetros, algo imposible para la tecnología humana de ese momento. Luego de unos 18 minutos, los ovnis se alejaron rumbo al Popocatépetl, que es un volcán, ¿no? Montiel recuperó el control y pudo aterrizar, pese a los daños y la radio caída. Más tarde declaró que hombres de negro lo visitaron para que guardara silencio. Hombres de negro, ese es un buen tema, Opa. ¿no? Para más adelante. Sí, Para totalmente. los programas. Sí, sí, muy bien, lo anotamos. Bueno, nombra al volcán Popocatépetl. Este volcán, que es un monte, en realidad, la verdad que tiene muchos casos de avistamiento hasta el día de hoy. De hecho, tiene tantos casos que fijaron una cámara que transmite en vivo y a veces pasan, se ve como objetos se meten adentro del volcán, salen. Es impresionante la actividad ovni que tiene este monte, que también ya vamos a hablar de eso más adelante. Tenemos tiempo. ¿Qué dicen en el chat? Gran tema, hombres negros. Andan con miedo ya. Ya. Sí, sí, el tema de hombres negros lo podemos explotar, sí. Hay bastante. De hecho, hay documentales, bueno, más allá de las películas, ¿no? Las películas siempre tienen algo de un guiño a la realidad. Bien. ¿Conocen algún caso de algún avión que le haya pasado algo extraño? Acá en Argentina pasó, más adelante ahora en un rato les voy a contar, pero hace poco, bueno, este no lo agregué, pero hace poco, creo que hace unos meses o el año pasado, no recuerdo muy bien, en el trayecto entre Cholechuel y Neuquén dicen que vieron, unos pilotos comerciales vieron un objeto bastante extraño, unas luces. Yo quería entrevistar, una lástima que no me respondió. Quería entrevistar a una chica, a una piloto, la primer piloto de combate de Argentina, pero bueno, es difícil contactar con ella. Quería preguntarle si ha visto algo extraño en el cielo. Si puedo contactarme, le pregunto para más adelante. Ajá. Acá Weber dice, el avión de Austral que tuvo un encuentro con un ovni en Bariloche. Vamos a hablar de ese. De hecho, ya hablamos el año pasado. En la temporada pasada hablamos del caso Polanco. Así que lo voy a nombrar hoy, obviamente. Pero sí, ya hablamos, no me acuerdo en qué episodio, pero lo nombré. Bueno, de hecho es uno de los casos más increíbles del país y del mundo. Pero bueno, eso lo dejamos para un ratito. Seguimos con Thomas F. Mantell, el 7 de enero de 1948, en Estados Unidos. Era capitán de la Guardia Aérea de Kentucky. Al ser alertado por un objeto circular de unos 200 a 300 pies de diámetro, reportó en radio: parecía metálico, de tamaño tremendo, directo por encima. Estoy tratando de acercarme para verlo mejor. Subió más allá de los 22.000 pies sin oxígeno. Sus wingmen reportaron que él sí se tensaba y continuó solo. Murió cuando su musta cayó en picada tras perder la conciencia por falta de oxígeno. O sea, claro, ascendió tanto que perdió la conciencia y cayó. Cayó con el avión y todo. No sabía que habían aviones Mustang. Mirá vos. Bueno, claro, lo quiso seguir hasta, no sé, hasta casi el espacio, casi, ¿no? Yo no lo hubiera hecho. Este era el caso de Thomas Mantell. Mirá, morir por un ovni. Bueno, deben haber casos. De hecho, también en México se registraron casos de objetos muy pequeños, metálicos, que chocan contra el fuselaje del avión. Yo me acuerdo que acá en el aeropuerto este también, una vez, no se sabe, porque no parecía un pájaro. Algo metálico chocó contra el avión. Entonces deja como pequeñas marcas. Eso sí pasa. Bueno, tenemos también el caso de Clarence Chiles y John B. Whitehead, el 24 de julio de 1948 en Estados Unidos. Eran pilotos del DC-3 de Eastern Airlines y volaban de Houston a Atlanta, una noche muy clara y con luna llena. A las 2:45 am vieron aparecer un objeto. Childs relató: no había alas, dos filas de ventanas tan brillantes como una bengala de magnesio. Debajo había un resplandor azul, luego un estallido de llama por su cola. Whitehead describió una nave en forma de cigarro, como el fuselaje de un B-29, pero 3 veces su circunferencia, con llamas y grandes ventanas. Vieron cómo viraba para evitar un choque pasando unos 700 pies de su nave. Solo un pasajero, C.L. McLife, observó un rayo de luz brillante. El ATIC lo consideró una nave interplanetaria, pero el informe fue destruido tras rechazarlo, el general Vandenberg. Claro, ¿ves? Pasa que los problemas que tienen los pilotos con este tema, con el tema OVNI, bueno, creo que ya no es tanto. Es como un tema tabú, o sea, es como los pilotos necesitan una psiquis perfecta prácticamente, porque vos ponete a pensar que estás a cargo de cientos de vidas o miles de vidas al día, Sí. o bueno, entonces como que necesitan una psiquis perfecta, y si vos vas y decís, che, vi un OVNI, como que
te tratan hasta podés perder, como le pasó al primer caso, que podés perder la licencia y no te la dan nunca más. Yo creo que ahora no es tan así, pero sigue ese tabú de no hablar de ciertos temas. Por ejemplo, el tema ovni, como que lo evitan bastante. Bien. ¿Usted, chico, qué piensa de esto, de los pilotos, de estas restricciones que tienen, de no poder hablar de estos temas? A ver, un Mm, piloto conoce el cielo como conoce como nosotros conocemos la tierra, ¿no? O sea, ¿qué mejor autoridad que un piloto cuando ve algo extraño? claro. Fer dice, eso dicen, ¿no? Que no están autorizados para hablar del tema. No sé si la palabra es autorizado. Yo no sé si hay una ley, una norma, algo que le impongan a los pilotos de decir no hablen de ovnis. Se ve que es algo que no está como bien visto, algo así sería. Esto dicho por varios pilotos, más que nada, yo lo Mm. sé por eso. Acá dice Weber, cada vez que ven un ovni tienen que llenar un informe y nadie quiere perder el tiempo escribiendo. También, lo he escuchado también eso, que tiene que ser un informe. Por eso les digo, es como un tema tabú, más que nada. Es como el típico, de eso no se habla. Bueno, Fer dice que está muy mal, no sé por qué tanto misterio, si lo vieron todos, por lo menos que declaren si vio eso. claro, porque hay casos donde hasta la torre de control los ve. Entonces no es solamente el piloto, el copiloto. Por ejemplo, en el caso Polanco, que lo vamos a hablar dentro de un rato, lo vieron muchísimas personas, el objeto, y vieron exactamente lo mismo. Entonces, no tiene sentido encasillar al piloto que reportó el avistaje cuando más personas lo vieron, desde la torre de control. Hay muchos casos donde lo ven varios testigos. Dice Ivy que deben tener algún contrato de confidencialidad. Podría ser. Puede ser, habría que hablar con algún piloto, a ver si se anima a contestarlo. Yo este programa lo quería hacer en el aeropuerto de acá, pero bueno, tuvieron cositas. Pleno invierno no me voy a ir en pleno helado al aeropuerto, la verdad. Pero bueno, voy a ver en qué otro momento engancho por ahí, porque quiero aclarar que el aeropuerto de acá de Bahía pasan cosas raras. Mi cuñada trabaja ahí, generalmente trabaja de noche. Se abren las puertas solas, se escuchan gritos al otro lado del pasillo cuando está todo vacío, digamos. Así que nada, yo quería hacer este programa en especial de pilotos y aviones en el aeropuerto, pero bueno, nada, será en otro momento. Después, creo que una vez me pidieron hacer un programa desde algún lugar abandonado o embrujado. Eso también lo tengo en carpeta. Bueno, sigo con el próximo caso, que es el de George F. Gorman, en Dakota del Norte, el 1 de octubre de 1948. El teniente y veterano piloto de la USAF, George Gorman, despegó de su P-51 Mustang nocturno para interceptar una extraña luz que otros habían visto. Inició una persecución aérea a 3.000 pies durante casi 27 minutos, reportando que el objeto realizaba drásticos cambios de rumbo y altitud. Eso es bastante común, ¿vieron? Cuando Sí. movimientos extraños que en realidad una nave no puede hacer físicamente. Casi imposibles para una aeronave de aquella época, obviamente. En esa época no existían los drones, por ejemplo. Tras el incidente, un controlador midió radioactividad elevada en su casa, o sea, en el avión. Su avión era visiblemente más radioactivo que otros que había estado en tierra varios días. Aunque los investigadores del Project SIN concluyeron que pudo ser un globo meteorológico seguido de una ilusión óptica, muy rebuscado, Gorman se mantuvo firme en su testimonio como un aviador serio. ¿Ves lo que yo les digo? No hay mejor autoridad de lo que pasa en el cielo que un piloto, que pasa muchas horas en el cielo. O sea, sabe lo que es un reflejo, sabe lo que es una ilusión óptica, lo sabe distinguir. Dice Ivy, no sé si entra en este tema o puede ser para otro día. Quizás los niños que tienen los supuestos recuerdos de la vida pasada y muchos han sido pilotos. No, tengo preparado reencarnaciones, Ahí va. un programa especial, así que lo metemos ahí. Sí, 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 sí. Gracias la sugerencia, lo voy a anotar. Sí, ya tengo preparado un programa de resurrecciones o vidas pasadas. Es bastante interesante ese tema. Bueno, después tenemos el incidente de Manises, en España, en Valencia, el 11 de noviembre de 1979. El vuelo JK297 de TAE, un supercarvil con 109 pasajeros, sobrevolaba Ibiza cuando su capitán Francisco Javier Lerdo, de Tejada, observó luces rojas persiguiendo el avión. Él cambió altitud, pero las luces rejaron todo el curso, o sea, lo siguieron, como que le taparon el camino, a medio kilómetro, obligando al piloto a un aterrizaje de emergencia en Manises. Al llegar, un Mirage F1 al mando del capitán Fernando Cámara despegó y voló a Mach 1.4 para interceptarlas. Cámara describió visualmente una figura cónica truncada con color brillante cambiante. Durante la persecución, los sistemas de radiofaro y radar de Mirage se bloquearon, como si fuesen blanco de radar antimisil. La aeronave se alejó hacia el sur de Valencia. Según algunos, el piloto relató haber oído voces diciéndole que no tuviera miedo antes de regresar. Este caso es mucho más largo
ahora lo resumí, pero es muchísimo más largo porque el piloto siguió teniendo esos mensajes en la cabeza, como de alguien más. Le dijeron que venían de cierto lado, eso, por ahí eso lo puedo enganchar en otro podcast de contactados, pero sí tuvo mensajes así como de alguien extraterrestre, donde les daban mensajes de, qué sé yo, para ayudarnos como sociedad y esas cosas. Bueno, seguimos con el avistamiento en O'Hare, el 7 de noviembre de 2006 en Chicago, Estados Unidos. Eran aproximadamente las 16:15, más de una docena de empleados del United Airlines, pilotos, mecánicos y supervisores, vieron un objeto metálico, silencioso, de unos 2 a 7 metros de diámetro, suspendido sobre la puerta C-17. Esto directamente pasó en el aeropuerto. Un mecánico declaró: definitivamente no era un avión terrestre. El objeto desapareció en segundos hacia las nubes, dejando un agujero azul en ellas. John Hickevich, del Chicago Tribune, señaló que el disco fue visible durante unos 5 minutos. Rango desde pilotos hasta supervisores corrieron para verlo. Aunque las Fuerzas Armadas concluyó que era un fenómeno atmosférico, varios trabajadores insisten. Los empleados con los que hablé lo aceptan como real. O sea, esto pasó directamente en el aeropuerto. Hay muchos, muchos testigos. Pasa que cada uno puede tener su visión, pero cuando ya tantos testigos profesionales ven que es lo mismo, o sea, ven lo mismo, es difícil decir, no, en realidad se equivocaron, fue esto. Aparte, ¿qué fenómeno atmosférico puede ser? Sí. Cuando ves, claro, o sea, la lluvia no tiene forma de disco. Weber acotó de lo anterior, sí sería interesante escucharlo extendido. Sí, el caso Manises, me lo voy a anotar porque de verdad que como contactado está muy buena la visión de ese piloto. Y dice, o sea, alguien sentado en un escritorio le explica a gente que tiene horas de vuelo lo que están viendo. Claro, es lo que estoy diciendo ahora, exactamente. Por eso, para el investigador OVNI, o sea, los mejores testigos son los profesionales, los pilotos, soldados de guerra, qué sé yo. Todo el que sea experto en esa área y ve algo extraño, ese es el mejor testigo, porque uno conoce su ámbito de trabajo, conoce el ambiente, la naturaleza de lo que hace. Entonces, cuando vos ves algo extraño, lo reconoces. Y qué mejor que un piloto reconozca algo extraño en el cielo. Bueno, también tenemos el caso de Frederick Valentich, el 21 de octubre de 1978 en Australia. El piloto aficionado Frederick Valentich desapareció mientras sobrevolaba el estrecho de Bass en su Cessna 1182 alrededor de las 19 horas, hora local. En las últimas comunicaciones reportó que era seguido por un objeto brillante que interfería con su motor y tono de radio. Hay otro avión, no es un avión, está encima de mí. Minutos después la transmisión se cortó y ni él ni su avioneta fueron encontrados. Este directamente desapareció. Caffer dice, el caso Manises estaría bueno que lo relates. Ok. Bueno, lo preparo para otro programa. Lo trato de... O sea, no voy a contar lo que conté hoy, sino que voy a dar detalles que no he dicho hoy, porque hoy lo resumí bastante. Bueno, me lo noto. Sí, y te pregunta Ivy si tenés algún caso de alguien que haya sobrevivido a un accidente en el Triángulo de las Bermudas. Tengo preparado meter el Triángulo de las Bermudas en un programa. Por ejemplo, quiero hacer un especial, o sea, un programa. ¿De zonas de ese estilo? Exactamente. Claro. Zonas extrañas de la Tierra, porque hay una cueva que pasa más o menos lo mismo. Está el Triángulo de las Bermudas. Hay otros, entre comillas, triángulos de las Bermudas en el mundo. Así que tengo preparado un programa para eso. Interesante. Así que sí, vamos a hablar del Triángulo de las Bermudas, que a mí de chico me interesaba un montón porque llamaba mucho la atención. Era una zona donde desaparecían barcos y aviones, hacían películas, entonces era como que me llamaba mucho la atención. Vamos a hablar de eso. Bueno, también tenemos unos casos en Argentina de pilotos, en este caso comerciales, estoy diciendo. Hoy me habían dicho el de Bariloche, que es el de Jorge Polanco. Yo ya lo conté más o menos en la temporada 1. Lo resumo un poquito. Es un piloto que estaba llegando al aeropuerto de Bariloche y ve un objeto justo de frente. Él como que empieza a extrañarse y a querer como esquivarlo, por así decirlo, pero nota que el objeto sube y baja mientras él sube y baja, o sea, como que imitaba su movimiento. A todo esto, en Bariloche, o sea, Bariloche sufre un corte de luz encima, entonces bueno, tuvo que abortar el aterrizaje en ese momento. Atrás venía otro avión que era de gendarmería. Ese otro avión también vio el objeto como pasaba por al lado del avión donde estaba Jorge Polanco. Y bueno, nada, hubieron investigaciones de qué pudo haber sido, decían que fue una luz de un boliche, investigadores OVNI fueron a investigar esto, si era esto verdad, compraron la misma luz, la misma lámpara, la pusieron donde supuestamente estaba conectada en el piso y el ángulo justo para ese lado había un edificio, entonces no daba.
no, era imposible que para ese lado, aparte creo que estaba a 50 kilómetros de Bariloche, todavía el avión, y esa luz solamente llega a 10 kilómetros máximo. Así que desestimado totalmente la versión que dio oficialmente las Fuerzas Armadas de Argentina. Pero bueno, ya este caso ya lo hablé, como les digo, el año pasado. Es uno de los casos más increíbles del país y del mundo, ¿no? Porque aparte fue un caso que duró como 20 minutos la luz. O sea, la vio gente en Bariloche, gente en la torre de control. Pero bueno, este caso lo desclasificó Sephora hace creo que el año pasado, en 2023, 2024. Creo que 2023. Lo pudo desclasificar y lo están investigando. Pero bueno, tenemos otro caso de un piloto argentino, que es el caso de piloto Pablo Ducau, un vuelo sanitario el 23 de noviembre de 2011, con un vuelo a Ushuaia. Ducau y su copiloto volaban a 4.000 pies, a 45.000 pies, perdón, en un Cessna con médico y una enfermera, a las 22:30 de la noche. Vieron una luz rojiza a su derecha. Era una luz roja que venía hacia mi avión. Luego cambió a rosa y luego cambió a blanco. No logré ver su figura. Se detuvo sobre nuestro avión por unos 30 segundos, dijo Pablo. La torre confirmó que no había otro avión. El objeto realizó maniobras imposibles, desaceleró y se mantuvo junto a su aeronave antes de alejarse velozmente. Acá otro caso de el objeto que hace movimientos imposibles. Está lleno de eso al final. Y sí, porque en realidad si es un objeto, si es un ovni, si es un objeto no identificado y no es de procedencia humana, va a hacer movimientos extraños porque la tecnología es otra. Claro. Ahora por ahí se puede imitar un poco con los drones, pero creo que hasta el dron tiene limitaciones que estos objetos no. Bien. Bueno, también hubo un piloto en Neuquén que en realidad estaba el instructor y el alumno. Esto pasó el 20 de junio de 2020, plena pandemia. Sergio Fernández, piloto comercial e instructor, y su alumno Federico Franque vieron un faro luminoso cerca del aeropuerto de Neuquén alrededor de las 19 horas. Informaron a la torre, pero no registraron nada en el radar. O sea, veían como una luz en el horizonte que no correspondía a la zona. Por ejemplo, en esa zona de Neuquén eran todas chacras y después están las bardas y de las bardas hay como un desierto gigante. Y esta luz provenía como de esa zona o de esa zona deshabitada. Yo este caso lo escuché en un podcast donde el piloto dio la entrevista y contaba esto. Entonces preguntaban si había tránsito, pero si era tránsito era muy extraño porque la luz estaba muy a baja altura. Entonces preguntaron si había algo más y nada aparecía en el radar. Esto lo vieron, ya les digo, el instructor y el alumno. Aparte, creo que habían dicho que puede ser Júpiter saliendo. No. A veces dicen cualquier cosa, porque la verdad, dicen que podría haber sido Júpiter, que estaba justo saliendo a esa hora. Pero bueno, ellos también conocen el cielo y eso no era una estrella. Por eso siempre un piloto es el mejor testigo. Puede Tremendo. identificar. Sí, y bueno, aparte creo que en ese momento estaba nublado, así que ver una estrella nublado creo que imposible, ¿no? Tiro Weber era Mercurio retrógrado. Sí, hay que tener cuidado con eso. Bueno, después tenemos a Antonio Galvano, vuelo ultraliviano tras ETA en Salta, el 18 de agosto de 1995. Galvano escuchó una explosión en Joaquín González, en Salta, y divisó una columna de humo. Al investigar en su ultraliviano describió una nube de hollín con partículas metalizadas. Sobrevolaron la zona sin hallar restos, pero Gendarmería lo prohibió continuar. Halló un área quemada de gran extensión y permanece la sospecha de que un ovni estrelló en ese lugar. Es el Roswell argentino, dijo. Mirá vos, este directamente vio un ovni caer. ¿Qué habrá sido? Encima lo encontraron, porque si Gendarmería le prohibió el paso, hay casos así. Bueno, de hecho acá en Bahía hubo un crash, se les dice, una caída de un ovni. Pero eso también lo voy a dejar para más adelante, Bien. para otro programa. Los crashes. Pero dice, Fede, ¿qué opinas de algunos investigadores que dicen tan livianamente que los ovnis son entes biológicos? ¿Con qué bases dicen eso, no? A ver, cada uno tiene su teoría. Es lo que uno no puede desestimarla ni verificarla. Son teorías. Sí, yo sé que hay investigadores hoy en la actualidad, por ejemplo, se está investigando lo que es la esfera de Buga y otras esferas que están apareciendo supuestamente en el mundo. Unas esferas metálicas con formas raras. Se dice que son biológicas. Hay una teoría que dicen que son criaturas biológicas, metálicas. Yo lo veo muy de ciencia ficción, la verdad. Pero bueno, no sabemos cómo es la vida en otros planetas, no sabemos cómo es la vida en otra parte del universo. Esto ya lo hablamos cuando estábamos hablando de vida en el programa del universo. La vida puede tener mil formas, millones de formas, infinitas formas. Pueden ser a base de silicio, que también tiene capacidades como el carbono, y esa forma de vida a base de silicio puede ser muy diferente a lo que conocemos
como algo vivo. Por eso no podemos ni refutarlo ni verificarlo. Es una teoría. Weber dice, biología metálica suena a Transformers. Claro, exactamente. Pero bueno, ¿quién no dice que no existen por ahí los Transformers en otra parte del universo? En el universo infinito todas las posibilidades son posibles, así que ¿quién dice que no? Bueno, después tenemos al famoso Fabio Serpa, que iba en un vuelo justamente con un piloto militar en TF Cóndores de Acero el 17 de noviembre de 1959, un vuelo entre Morón y Tigre. El famoso ufólogo iba en un avión militar para una filmación. El piloto impresionado avisó: "Fíjate lo que tenés ahí a la izquierda", y Serpa vio un aparato alargado que se mantuvo en el aire en absoluto silencio. Luego, con un ángulo de 60 grados, lo manifestó como un platillo volador. Esto le pasó al famoso ufólogo Fabio Serpa en un vuelo. Mira vos, en un vuelo desde Morón a Tigre. Yo hubiera tomado un colectivo, ¿no? ¿Llegás? Bueno, después tenemos, por ejemplo, hay la ruta que va desde Bahía Blanca a Neuquén y Neuquén a Bariloche está lleno de casos de pilotos que ven ovnis. Está lleno. Esa ruta comercial, digamos, está lleno. Yo no sé si es porque justo esta parte que nos divide entre Neuquén y Bahía Blanca está muy desértica, porque hay una parte muy larga, muy desértica, que es la parte entre, por ejemplo, entre el río Colorado y Chuelechuel, hay una recta que es, o sea, una recta terrestre, que la ruta creo que son 180 o 200 kilómetros, no me acuerdo, que esto es una recta, es la recta más larga de Sudamérica, es todo desierto, o sea, desierto, no hay nada, solamente ves una chacra por allá a lo lejos y antenas, y no hay más nada. Se ve que es por eso, es muy desértico. Como en este caso, que fue el vuelo de Aerolíneas Argentinas, que iba desde Buenos Aires a Neuquén a las 22:30 de la noche. Pilotos de Aerolíneas Argentinas, al aproximarse a Neuquén, detectaron 4 luces en formación inusual a una altitud de 5.000 pies. El piloto dice: "Les hago una consulta, como 4 luces que se están moviendo todo el tiempo. Están muchos más arriba que el nivel de vuelo que veníamos nosotros. Nivel 380 y eso estaría por lo menos a 500 para arriba. La torre no registró ningún tránsito en radares". El piloto incrédulo comentó: "Tomé café nada más, les juro". El avión continuó el descenso sin más novedades, dejando en pie el misterio del objeto a gran altitud. Esa ruta es tremenda en tema ovni, la verdad. Bueno, y tenemos el último caso del piloto argentino, que es el de Valentín Anderson, funcionario municipal del Calafate, que aunque no era piloto, este exfuncionario fue interrogado por la Armada tras fotografiar un objeto volador desde un avión y les pidió los negativos y un formulario. La carta fue firmada por el capitán de navío Omar Pagani. O sea, este funcionario municipal iba en un avión y desde su ventanilla le sacó una foto a un ovni. Después esa foto causó mucha controversia aparentemente y obviamente la Armada Argentina se las pidió. Dice que la Armada Argentina, objetos que realizan condiciones de vuelo fuera de lo normal, presumiendo que el expediente comenzó en uno, serían más de 2.200 denuncias. Si bien no fue el piloto, el caso refleja coordinación institucional militar y recolección activa de testimonios de vuelos anómalos. Bueno, después tenemos los pilotos de combate también, que han perseguido y no los han alcanzado, porque hay muchos casos donde dicen los mandan a perseguir. Por ejemplo, hay un avistamiento, entonces el ejército manda un avión y no los alcanza. O sea, por más rápido que vayan, el objeto siempre va a ser más rápido. Es impresionante. Como el caso del mayor George F. Gorman en Estados Unidos en 1948. Esto pasó sobre Fargo, Dakota del Norte. El mayor Gorman, piloto de un caza 51, divisó un objeto luminoso mientras realizaba un vuelo nocturno. Durante más de 20 minutos, Gorman persiguió el objeto que realizaba maniobras imposibles, como ya hemos visto, giros cerrados, aceleraciones bruscas y detenciones en el aire. En una ocasión, el objeto pareció ir directo hacia él, obligándolo a realizar una maniobra evasiva. Gorman declaró: "No era una ilusión óptica ni una estrella fugaz, era un objeto sólido con luz propia y controlado por inteligencia". Su testimonio fue confirmado por el radar de la torre de control y por otro piloto. El caso quedó documentado en el proyecto Blue Book. El proyecto Blue Book también va a tener vamos a hablar de esto en un programa. Recolectó muchos casos de estos pilotos y casos ovnis impresionantes. El proyecto Blue Book, para el que no sepa, es un proyecto que fue dado a una parte del gobierno de Estados Unidos para que investigue todos estos casos anómalos, porque pensaban que presentaba como un riesgo a la seguridad nacional. Así que vamos a hablar del proyecto Blue Book. Hay casos bastante interesantes ahí. Que generalmente lo que hacía el Blue Book era estudiarlo y buscarle una explicación lógica. Y creo que 100 y pico de casos no lo encontraron, la explicación lógica. Bien, bueno, después tenemos el caso de el encuentro de Parviz Jafari,
en Irán en 1976. El 19 de septiembre de 1976, dos F-4 Phantom de la Fuerza Aérea iraní fueron enviados a interceptar un objeto luminoso sobre Teherán. El comandante del segundo avión, Parviz Jafari, logró acercarse al objeto que, según él, tenía forma de diamante y emitía luces multicolores. Cuando se preparó para disparar, los sistemas del armamento y comunicación de su avión fallaron simultáneamente. En palabras del propio Jafari dijo, era como si algo hubiera bloqueado electrónicamente todo el sistema en el momento exacto en el que traté de disparar. El ovni se dividió en varios objetos más pequeños que se movían de forma independiente. Años después, Jafari afirmó, ese objeto no era de este mundo. Encima se dividió, eso fue de película, eso sí fue un Transformer. Bueno, y el último caso de pilotos y ovnis es el encuentro que tuvo Rodrigo Bravo en Chile en el año 2000. El capitán Rodrigo Bravo, piloto del Ejército de Chile, tuvo un encuentro inusual durante un vuelo de entrenamiento. En medio de su recorrido, una esfera metálica comenzó a seguir su helicóptero, manteniéndose a una distancia constante. Intentó maniobras evasivas, pero el objeto replicaba sus movimientos. Al regresar a la base, el objeto desapareció a velocidad supersónica. Bravo declaró, los fenómenos aéreos anómalos existen y deben ser tratados con seriedad. Y sí. Claro, porque, como ya les digo, un piloto sabe qué es y qué no es anómalo o normal. Es así. Así que bueno, chicos, ¿qué les parece? Nice, nice. Acá Fer dice, en la serie de Blue Book, supuestamente el gobierno hizo todo lo posible para desacreditar cualquier avistamiento. Claro, porque se creía que eran un peligro para la seguridad nacional, entonces tenían que encontrarle sí o sí una explicación. Por eso se dice que de ahí vinieron los hombres de negro y demás. Pero hay cientos de casos que el Blue Book no pudo contestar. Es más, dieron explicaciones muy tontas a veces, como el que dieron acá en Bariloche, que le echaban la culpa a un boliche, o sea, a una luz de una disco. El Blue Book hizo eso, dio explicaciones muy, muy tontas o muy ilógicas a algo que realmente no era así. Pero bueno, ya vamos a hablar del Blue Book. Tengo que investigarlo muy bien eso, porque son muchísimos casos. Así que bueno, dejamos de lado el tema OVNI. Ok. Y vamos a casos extraños, desapariciones, accidentes, pero extraños. Y empezamos con el de Amelia Earhart. Calculo que casi todos saben quién es Amelia Earhart, que fue una de las pilotos más famosas de todo el mundo, que fue la primera en lograr cruzar el Atlántico sola. Pero bueno, Amelia Earhart, la pionera de la aviación, despegó el 2 de julio de 1937 junto a su navegante Fred Noan desde la Nae Nueva Guinea, rumbo a la diminuta isla de Howald, en medio del Pacífico. Era parte de su intento por convertirse en la primera mujer en volar alrededor del mundo. Lamentablemente nunca llegaron. Sus últimas transmisiones de radio fueron confusas, señalando dificultades para localizar la isla. Estamos volando en línea. Repetiremos esta transmisión en 6210 kilociclos. Esperen. Y luego, silencio. A pesar de una de las operaciones de búsqueda más grandes de la historia, ni ella, ni Noan, ni su avión fueron encontrados jamás. Desde teoría de aterrizaje forzoso hasta hipótesis de secuestro por fuerzas japonesas o entradas a otra dimensión, su desaparición sigue siendo un misterio abierto al mundo. Se dice, creo que el año pasado salió una noticia que dicen que encontraron parte del fuselaje de un avión que se cree que era de Amelia Earhart. Creo que el año pasado salió esa noticia, si no me equivoco. ¿Qué dice Weber? Sí, vi un documental sobre su vida. Sí, por Famosa en supuesto. su época y justo desapareció. No sé si estaban hablando de lo mismo ahí o me perdí en el chat. Sí, sí, sí. Bueno, sí, el caso de Amelia Earhart dio para películas, para series, porque literalmente desapareció en su ley, ¿no? Aparte, caer en el océano es prácticamente no encontrarte nunca más, salvo que el avión se despedace o caigan partes. El océano es demasiado vasto, demasiado profundo, así que no es que se fue a otra dimensión. Seguramente su avión lamentablemente cayó. Pero bueno, no deja de ser un misterio, como el misterio del Malaysia Airlines, el famoso avión que se desvaneció en el 2014. Calculo que todos se acuerdan, esto fue muy mediático. El 8 de marzo de 2014, el Boeing 777 del Malaysia Airlines despegó de Kuala Lumpur con destino a Pekín, transportando a 239 personas. Pero apenas 40 minutos después, el avión desapareció de los radares civiles sin dejar rastro. Lo que sigue parece sacado de una novela de conspiración. El transpondedor se apagó, cambió su rumbo abruptamente, voló durante horas por una ruta inesperada y finalmente desapareció sobre el Océano Índico. Los sistemas de comunicación fueron desconectados manualmente y hasta hoy solo pequeños fragmentos del avión han sido hallados en playas de África y el Océano Índico. El ex primer ministro malayo declaró: la desaparición de este avión es políticamente insostenible. No puede simplemente desaparecer un avión en la era del GPS y los satélites, pero sin embargo desapareció. Este caso tiene más preguntas que respuestas, la verdad. Porque ¿por qué
desactivó manualmente los sistemas de navegación, los sistemas de radares? ¿Por qué tomó otra ruta de golpe? O sea, dio un giro totalmente ilógico y después desapareció. La verdad, ¿lo habrán secuestrado? La verdad que hay muchas teorías. Y no sé si vamos, hasta que no encuentren la caja negra, no vamos a saber Mm, qué pasó realmente. Que de hecho, explico lo que es más o menos la caja negra. La caja negra, se le dice así, es una base de datos protegida por una caja indestructible, básicamente, donde ahí guarda todo el dato de navegación, datos de comunicación, lo que le pasó al avión, todo ese vuelo. Entonces, cuando el avión se estrella, lo primero que buscan es la caja negra. La recuperan y ven los datos de qué pasó, por qué se cayó, básicamente. Y como es indestructible, esa información no se pierde. Y algunos me dirán, ¿por qué no hacen el avión del material de la caja negra? Porque sería demasiado pesado para volar. mm. Bien, bien. Después tenemos la desaparición del Stardust en los Andes, en el 1947. El 2 de agosto de 1947, un avión comercial británico, Avro Lancatrain, llamado Stardust, volaba de Buenos Aires a Santiago de Chile. Su último mensaje fue un código enigmático transmitido por radio. ETA, Santiago, 17:45 horas, Tendec. Eso dijo el piloto, lo repitió 3 veces y luego desapareció. Durante más de 50 años, nadie supo nada del avión ni de sus 6 pasajeros. En 1998, restos fueron encontrados en un glaciar de la Concagua, pero el misterio de qué significaba Stendek aún no ha sido resuelto. O sea, repitió 3 veces Stendek, Stendec. No se sabe qué significa y así el avión desapareció. Y aparecieron los restos muchos años después. ¿Qué habrá querido decir? Bueno, después tenemos el vuelo 739 de Flying Tiger Line, evaporado en el Pacífico en 1962. Un avión Lockheed Super Constellation que transportaba 93 soldados estadounidenses y 11 tripulantes partió de Guam rumbo a Filipinas, pero nunca llegó. No hubo señales de socorro, no hubo restos flotando, nada. Lo más extraño, un barco civil declaró haber visto una bola de fuego en el cielo. Esa noche en la misma ruta, el Pentágono jamás emitió una causa definitiva. Algunos sugieren sabotaje, otros encubrimiento militar. Bueno, ahora empezamos con los casos más extraños, raros, como el caso de Helio Airways 522. El 14 de agosto de 2005, el vuelo 522 de Helio Airways perdió contacto mientras se dirigía de Chipre a Atenas. Cazas griegos interceptaron el avión y observaron una imagen escalofriante. La cabina parecía sin vida, salvo un único pasajero moviéndose, que resultó ser un auxiliar de vuelo intentando salvar la nave. El avión voló en piloto automático hasta quedarse sin combustible y estrellarse. Todos murieron por despresurización y el avión voló como un fantasma aéreo durante más de una hora. Yo vi este caso en un documental y aparentemente lo que le pasó al avión es que sufrió una descompresión en la cabina y luego pasó al área de los pasajeros, donde sobrevivió, no se sabe cómo, un solo piloto, que era un piloto de reserva, o sea, un piloto auxiliar. De hecho, creo que ni siquiera era el piloto, creo que era uno de los azafatos. Te preguntaron si tenías anotado para otro día el tema de dimensiones. Y Hablamos, sí, hay hablamos del año un pasado. podcast como de... No, ¿hay de dimensiones? Multiverso, Bueno, sí, multiverso. multiverso, es verdad. Hay un podcast de casi 3 horas de multiverso, si te interesa, Ivy. Y Fer dice, tremendo el caso de Malaysia Airlines, para mí fue secuestrado. Es una de las teorías, sí. Lo raro es que en esos casos el piloto siempre tiene como un botón de auxilio o puede avisar y en cambio desconectó todo. También dicen que el piloto podría haber como tenido no sé, un breakdown, un shock, algo de eso, o estaba en depresión o se quiso suicidar y secuestró el avión el mismo piloto, pero lo hubieran detenido los otros pilotos, no sé. Hay muchas teorías. Bueno, después tenemos el famoso avión que aterrizó solo, así como lo escuchan. En 1990, un avión privado modelo King Air A90 despegó de El Paso, Texas, y a los pocos minutos el piloto dejó de comunicarse. Se pensó que se había estrellado, pero no fue así. El avión aterrizó solo, así como escuchan. Con el piloto muerto en la cabina por un fallo cardíaco, el sistema de piloto automático lo había mantenido volando y finalmente descendió como si una fuerza invisible lo guiara. Entonces muchos se preguntan, ¿simple tecnología o algo más? ¿Quién bajó este avión? La verdad que caso raro ese. Mm. Porque el piloto automático lo que hace es mantenerlo estable, no está capacitado para aterrizar. Bueno, después tenemos un caso que involucra al Triángulo de las Bermudas, como hoy me dijeron. El 28 de diciembre de 1948, un avión DC-3 partió de San Juan, Puerto Rico, hacia Miami con 32 personas a bordo. En la última comunicación, el piloto dijo que estaba a 80 kilómetros de Miami, pero nunca llegó. La búsqueda fue inmediata, pero ni una pieza, ni una mancha de aceite, ni cuerpos, ni nada.
La teoría más popular sugiere que pudo haber sido absorbido por el misterioso Triángulo de las Bermudas, pero ningún radar detectó su caída, simplemente desapareció en pleno vuelo. Acá tenemos un caso del Triángulo de las Bermudas, que ya vamos a hablar qué es, qué teorías hay. Bien, en el chat han dicho algo. No, solo había tirado Fer de el espíritu lo bajó, el espíritu del piloto lo bajó. Sí, no, capaz que el piloto tuvo las últimas fuerzas como para aterrizar, no sé, puede ser. Bueno, después tenemos a Glenn Miller, el músico que se perdió en el cielo en 1944. El famoso músico Glenn Miller abordó un avión en Inglaterra para cruzar el Canal de la Mancha rumbo a Francia. Era una figura clave de la moral aliada durante la Segunda Guerra Mundial, pero nunca llegó. Las teorías van desde un accidente por congelación del carburador hasta fuego amigo del bombarderos de aliados, pero el avión jamás fue encontrado. O sea, literalmente desapareció en el aire. Así que bueno, vamos con el último caso de la noche, que es el vuelo Varig 967. Un Boeing 707 de la aerolínea brasileña Varig desapareció sobre el Pacífico el 30 de enero de 1979, transportando 6 personas y 156 cuadros de arte valiosísimos. Su destino Tokio. Nunca emitió una señal de emergencia, ni el avión ni su cargamento ni las personas fueron vistos de nuevo. Un vuelo con carga millonaria que simplemente se desvaneció. Así que bueno, este fue el último caso del que les traigo hoy. Espero que les haya gustado. La verdad que son casos interesantes. Siempre lo de los pilotos, aviones desaparecidos. Tremendo. La noticia de la semana es un ovni que vieron en... La policía del Chaco en realidad lo vio. Es un videomontaje, o sea, un videomontaje no, un video de seguridad donde se ve claramente un ovni en alguna parte de El Chaco, sobre Presidencia Roca. Un operador del centro de monitoreo de la policía de Presidente Roca registró un objeto luminoso en movimiento sobre zonas boscosas el pasado martes hacia las 5:15 am. El video oficial muestra una esfera brillante desplazándose de norte a sur en la oscuridad de la madrugada. Se entrevistaron a los vecinos del área, pero ninguno reportó observaciones o sonidos inusuales. El material visual muestra un objeto circular de alta luminosidad captado en toda su trayectoria. Al desplazarse linealmente no demuestra una extrañeza significativa. Podría ser explicado en los próximos días, pero por ahora el origen de este fenómeno no tiene explicación. Esto se vio hoy, en realidad anoche, así que esta es la noticia de la semana. Así que bueno, nada, síganos en redes, sigan a Quimerara en sus redes, hace streaming todos los días, o casi. Síganos en Instagram, Viernes de lo Extraño, me pueden contar sus experiencias, me pueden sugerir temas, ahí ese Instagram lo manejo yo, así que pueden hablar conmigo. Así que bueno, nos vemos el próximo episodio, ya veremos de qué va a ser, así que nada, adiós. Adiós, nos vemos.